I got the future. Continuamos con el ejercicio número 11. La pregunta dice lo siguiente. Sobre un puente de 100 metros de altura está instalado un cañón que dispara un proyectil con una velocidad de 200 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30 grados con el horizonte. En el instante que el cañón dispara, a 4 kilómetros del puente se acerca un tanque con velocidad constante. Si el resultado es que el proyectil destruye al tanque, calcular la velocidad del tanque. Considera la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Analicemos la pregunta. El puente tiene una altura de 100 metros. Graficamos. Y se dispara el proyectil con una velocidad de 200 metros por segundo. Se dispara el proyectil con 200 metros por segundo y un ángulo de elevación de 30 grados con el horizonte. Vamos a graficar la línea del horizonte y el ángulo es de 30 grados. Ángulo de elevación significa que el ángulo estará por encima del ojo del observador, por encima del horizonte. En el instante que el cañón dispara, a 4 kilómetros del puente se acerca un tanque. Hay una distancia de 4 kilómetros desde el puente hasta el tanque. El tanque dice que viaja con velocidad constante. Eso significa que trabajaremos con el tema del movimiento rectilíneo uniforme. Si el resultado es que el proyectil destruye al tanque, calcular la velocidad del tanque. El tanque avanza y recorre una distancia. Y al estar avanzando, este tanque es impactado por el proyectil. Bien, ahí está, y el proyectil impacta. Nos pide que encontremos cuál es la velocidad del tanque. Vamos a colocar los datos. La velocidad inicial es de 200 metros por segundo. El ángulo θ es de 30 grados. La altura es de 100 metros. Y mi incógnita es la velocidad del tanque. Analicemos. ¿Cómo vamos a encontrar la velocidad del tanque? Como está viajando con velocidad constante, o sea que tiene movimiento rectilíneo uniforme, vamos a usar las fórmulas de ese tema. Distancia, velocidad y tiempo. Para encontrar la velocidad, tapamos la velocidad. ¿Qué me queda en el numerador? Distancia. Y en el denominador me queda tiempo. Anotamos esta fórmula. Cálculo de la velocidad del tanque. Sería distancia sobre el tiempo. Pero para especificar vamos a colocar una T, que va a significar que es del tanque. Para encontrar la velocidad del tanque yo necesito conocer la distancia que recorre el tanque hasta el impacto. Vamos a graficar. Estaría por acá. Esta es la distancia que recorre el tanque hasta el impacto. Además yo necesito conocer el tiempo que demora el tanque hasta el impacto. Y aquí tenemos que analizar de la siguiente manera. Para que el proyectil impacte con el tanque, tiene que ocurrir en el mismo tiempo. ¿Esto qué significa? Que el tiempo que va a utilizar el proyectil va a ser igual a ¿qué? Al tiempo que va a necesitar el tanque hasta el impacto. ¿Eso qué quiere decir? Que los tiempos tienen que ser iguales. Este es el tiempo del proyectil. Y este es el tiempo del tanque. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Es que si yo encuentro el tiempo del proyectil, automáticamente ya tengo el tiempo del tanque. Entonces, encontremos el tiempo del proyectil. Coloquemos cálculo del tiempo del proyectil. Muy bien. Para encontrar el tiempo del proyectil,
Vamos a utilizar las fórmulas del movimiento vertical. Altura es igual a velocidad inicial en y por el tiempo. Aquí la fórmula dice que puede ser positivo o negativo. Hay que analizar la gráfica. En el momento del disparo, el proyectil sube. Eso significa que vamos a considerar la fórmula con el signo negativo. La gravedad va a ser negativa. Completamos la fórmula 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, reemplazamos la velocidad inicial en y. Su fórmula es velocidad inicial por seno de θ por el tiempo menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. Ya que tenemos la fórmula, vamos a reemplazar los datos. Aquí hay una característica con la altura. La altura se encuentra por debajo del lanzamiento, por debajo del horizonte. Eso significa que lo vamos a considerar con el signo negativo. Menos 100. La altura, como está por debajo del horizonte, por debajo del lanzamiento, lo vamos a considerar con el signo negativo. Menos 100. Igual a la velocidad inicial, vale 200 por el seno de θ. Θ vale 30 por el tiempo menos 1/2 por la gravedad. La gravedad, la pregunta dice que vale 10 por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a simplificar expresiones. Copiamos menos 100. 200 por seno de 30. La respuesta es 100. Copiamos la t. Menos 1/2 por 10. ¿Cuánto es? Es 5. Copiamos t al cuadrado. Ahora, nos podemos dar cuenta que vamos a trabajar con una ecuación cuadrática. Hay que ordenarla. El término cuadrático, como es negativo, nos conviene transponerlo al primer miembro con el signo contrario, con el signo positivo. 5t al cuadrado. 100t, que es positivo, pasa al primer miembro con el signo negativo, menos 100t. Ahora, este menos 100, como ya estaba en el primer miembro, simplemente lo copiamos. Menos 100 igual a 0. En este caso, si me fijo, la ecuación se puede simplificar. Todos los términos son múltiplos de 5. Vamos a dividir entre 5. 5 entre 5 se simplifica, me queda t al cuadrado. Menos 100 entre 5 me queda 20t. Menos 100 entre 5 me queda 20. Igual a 0 entre 5 es 0. Ya tenemos la ecuación cuadrática ordenada. Vamos a utilizar la fórmula general. Tiempo es igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. El término cuadrático me da la constante a. El término lineal me da la constante b. El término independiente me da la constante c. A vale 1, b vale menos 20 y c también vale menos 20. Vamos a reemplazar en la fórmula. Tiempo es igual a... La fórmula dice menos, pero b también tiene menos. Multiplicamos. Menos por menos es más. Copiamos más menos raíz de b al cuadrado. ¿Cuánto vale? Menos 20. Entre paréntesis. Al cuadrado. Menos 4 por a. A vale aquí 1. Por c. C vale, entre paréntesis, menos 20. Cesamos la raíz. Colocamos la fracción. Todo sobre 2 por a. ¿Cuánto vale a? A vale 1. Muy bien. Ya hemos reemplazado. Ahora vamos a conseguir las dos respuestas. Vamos a considerar una raíz positiva y la otra raíz negativa. Anotamos toda esta expresión en la calculadora.
Cuando utilizo la raíz con el signo positivo, la respuesta me sale 20,95. Como es el tiempo, anotamos segundos. El primer tiempo es 20,95 segundos. El segundo tiempo con el signo negativo, ¿cuánto nos sale? La respuesta es de menos 0,95 segundos. Tenemos que analizar estas dos respuestas. ¿Cuál es la correcta? En este caso, la respuesta correcta es el primer tiempo, porque es un tiempo positivo. No podemos utilizar un tiempo negativo. El tiempo que demora el proyectil hasta el impacto es de 20,95 segundos. Como ya tengo el tiempo del proyectil, automáticamente ya tengo el tiempo del tanque, porque son iguales. El tiempo del tanque entonces es 20,95 segundos. Ya tenemos el tiempo. Lo que me falta ahora es la distancia. Vamos a realizar el cálculo de la distancia. Para eso tengo que trabajar con la gráfica. Para encontrar la distancia del tanque, yo necesito conocer esta distancia que recorre el proyectil hasta el impacto. Para encontrar la distancia del tanque, yo voy a hacer una resta. Del total de la distancia de 4 kilómetros, voy a restar con la distancia que recorre el proyectil. Es por eso que necesito conocer la distancia que recorre el proyectil. Calculemos. Cálculo de la distancia X. Vamos a utilizar la fórmula del movimiento horizontal, que dice X es igual a velocidad inicial en X por el tiempo. Muy bien. Reemplazamos la fórmula. La velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por coseno de θ, por el tiempo. Este tiempo ya lo tengo, es el tiempo del proyectil. Reemplacemos los valores. La velocidad inicial del proyectil es de 200. Anotamos. Por el coseno de θ. Θ vale 30 grados. Anotamos. 30. Por el tiempo. El tiempo del proyectil. ¿Cuánto es? 20,95. Vamos a anotar esta operación en la calculadora y cuánto nos sale. 200 por coseno de 30 por 20,95. La respuesta es de 3.628,65. ¿Con qué unidades estoy trabajando? Con metros. Colocamos metros. Esta es la distancia que recorre el proyectil. 3.628,65 metros. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a hacer una resta. La distancia del tanque, como habíamos dicho que la vamos a obtener, vamos a restar los 4 kilómetros con la distancia que recorre el proyectil. Pero aquí hay un inconveniente. Yo no puedo restar kilómetros con metros. Vamos a convertir estos 4 kilómetros a metros. 4 kilómetros equivalen a 4.000 metros. Esta distancia es la que vamos a utilizar, ya que está en metros. Restemos, el total vale 4.000 con la distancia que recorre el proyectil, 3.628,65. ¿Cuánto nos sale la respuesta? 4.000 menos 3.628,65. La respuesta nos sale 371,35 metros. Esta es la distancia que recorre el proyectil hasta el impacto. Bien, ya tengo la distancia del tanque.
Lo único que me falta para encontrar la velocidad es reemplazar estos valores. Hagámoslo. La velocidad del tanque es igual a la distancia del tanque. Es 371,35. Anotamos. Sobre el tiempo del tanque. ¿Cuánto es? 20,95. Vamos a anotar esta operación en la calculadora. 371,35 sobre 20,95. La respuesta sale redondeando 17,73. Redondeando es 17,73. Como estamos trabajando con la velocidad, su unidad de medida es metros por segundo. Y ahí tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Con qué velocidad viajaba el tanque hasta el impacto? Con una velocidad de 17,73 metros por segundo. Esta es la respuesta y la resolución del ejercicio número 11. Welcome to the trance.